Bien, buenas noches con todos. Les saluda el ingeniero Mario Lorte y el día de hoy, pues a través de la plataforma de Coincid Civil, vamos a iniciar este curso de ejecución y control de obras, pero de obras públicas, entendiendo que entre las obras públicas y las obras privadas, este, eh, las condiciones o la diferencia sería, pues, más que todo la regulación, ¿no? Eh, Entendiendo que en el marco contractual público tenemos todo una reglamentación, un orden jurídico, mientras que en el tema privado se van a dar las condiciones de manera particular por cada uno de los casos de obra, ¿no? Por cada uno de los casos de obra. Bueno, eso como introducción a nuestro curso el día de hoy. Bien, esos son los tópicos que queremos al menos, a ver qué pasó acá. Vamos a cerrar esto. Son los tópicos que queremos llegar a cumplir, ¿no? Pero vamos a ir conversando al mismo tiempo. Ustedes pueden hacer sus consultas a través del Zoom para poder responder. Bien, y deberíamos iniciar este curso de la ejecución de obras públicas, entendiendo pues qué son las obras públicas, ya que toda actividad que tenga relación con la construcción no es una obra, ¿no? Puede ser también un servicio, de repente el pintado de un parque o el pintado del cerco de un parque, muchas veces eso no es una obra, lo que es un servicio, ¿no? La reparación de pistas, no es una obra, normalmente son servicios. Incluso los trabajos que hay en estos momentos, con respecto a un decreto de urgencia, creo el 070, el mantenimiento periódico, rutinario, que se ejecutan en las obras, digo, en las carreteras a nivel nacional, esos tampoco son obras, son servicios. Ya, son servicios. Entonces, desde ahí, bien, entonces, esa diferencia vamos a ver. Ya, vamos a ver esa diferencia. Vamos entendiendo que quienes van a ejecutar obras públicas son las entidades, ¿no? A través, o es el Estado a través de sus entidades, su gobierno local, gobierno regional, o sus distintos ministerios, va a tener una necesidad de ejecutar obras, ¿ya? Va a tener una necesidad de ejecutar obras, así como tiene la necesidad de comprar bienes y de contratar servicios, ¿ya? Entonces, un objeto de contratación del Estado son las obras, ¿ya? El Estado tiene la facultad de ejecutar estas obras de dos maneras. Las ejecuta ella misma con sus propios recursos, ¿no? Evidentemente a través de sus propias entidades, sus propios gobiernos locales o regionales, o contrata a una empresa especializada, ya sea una persona natural o una persona jurídica, para que ejecute estos proyectos. Cuando lo hace de esa manera, se menciona que es obras por contrato, ¿ya? Obras por contrato. Este marco normativo de las obras por contrato está regulado en el texto único ordenado de la ley 30.225, ¿ya? O sea, quien va a ejecutar obras, ¿no? Tiene que estar pendiente de lo estipulado en este texto único ordenado de la ley 30.225 y su reglamentación, ¿ya? Su reglamentación, el decreto supremo 344 del 2018. ¿Por qué? ¿Qué va a encontrar en estos momentos? ¿Qué va a encontrar? Prácticamente todos los procedimientos
que tengan relación con la ejecución de obras, ¿ya? Todos los procedimientos que tengan relación con la ejecución de obras. Esta ejecución de las obras públicas obedece a un ciclo de inversión que está previsto en nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es más conocido como el INVIERDP. Este ciclo de inversión, esta forma de gastar el dinero público, está en función a 4 fases, ¿no? Tenemos la primera fase, la programación multianual, de ahí tenemos la formulación y evaluación, después tenemos la ejecución y posteriormente el funcionamiento o operación de esos gastos, ¿ya? De esos gastos. ¿Qué busca este ciclo de inversión? Busca el cierre de brechas, ¿ya? De infraestructura y de servicios públicos. ¿Cómo así? Por ejemplo, ya se ha hecho un diagnóstico y se ha determinado, esto es un ejemplo, que para el año 2032, para cubrir la demanda estudiantil de niños de primaria, se necesitan, por ejemplo, la construcción de 100 colegios. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos la brecha. Entonces, lo que busca este ciclo de inversión es cerrar esa brecha, ¿ya? Es cerrar esa brecha. Entonces, eh, en eso se basa este ciclo de inversión, ¿ya? Evidentemente, las obras se encuentran en la tercera fase, en la fase de ejecución, conjuntamente con la elaboración del expediente técnico, se encuentran la ejecución de las obras, ¿ya? La ejecución de las obras. Eso para tenerlo presente, al menos, ¿no? Para tenerlo presente. A ver, un momentito, se cerró. Ya está. Bien, ahí estoy mostrando que hay una necesidad del Estado de contratar bienes y servicios, ¿no? Y vamos a definir qué son las obras, ¿no? Dentro del reglamento de ley de contrataciones, el decreto supremo 344, en sus anexos, nos va a definir qué es una obra para saber, pues para que puedas diferenciar qué es una obra y qué es un servicio, entendiendo que cada uno de estos objetos tiene formas diferentes de controlar y formas diferentes de ejecutarse. Miren, una obra puede ser una construcción, una reconstrucción, una remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, una ampliación o una habilitación. Puede ser cualquiera de estas 8 actividades, ¿ya? De estas 8 actividades, siempre y cuando, miren cuál es el requisito para que estas actividades sean obras, siempre y cuando estas se den en bienes inmuebles, entendiendo que un bien inmueble no puede ser transportado sin perder su esencia, naturaleza o forma. Un bien inmueble es la tierra y todo lo que se adhiere, ¿no? Se inmoviliza, ¿ya? A eso le llamamos bienes inmuebles. O sea, estas actividades, para que sean obras, tienen que darse en bienes inmuebles, ¿ya? Pueden ser edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, pero deben tener una característica adicional. Deben requerir dirección técnica. Se entiende por dirección técnica la obligación de contar con un residente de obras y un supervisor de obras, ¿ya? Entonces, hablar de dirección técnica es referirse a
al residente de obras y al supervisor. ¿Con qué más deben contar estas obras? Deben contar con un expediente técnico, entendiendo que la definición de expediente también se encuentra en este anexo en el reglamento de la ley de contrataciones y nos menciona que el expediente técnico es un conjunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, los metrados, los precios unitarios, las especificaciones técnicas, ¿no? Una serie de 9 documentos como mínimos, a los cuales, si es necesario, se le van a considerar estudios como el estudio de topografía, el estudio de mecánica de suelos o cualquier estudio complementario que se requiera para la solución que se está dando en este expediente. Además, estas actividades deben requerir mano de obra, materiales y equipos. Si estas 8 actividades, evidentemente alguna de ellas se dan en bienes inmuebles y requieren estas 4 características, prácticamente estamos frente a una obra, ¿ya? Frente a una obra. Entonces, desde ahí hay que tenerlo claro, ¿ya? Hay que tenerlo claro. Y aquí llamamos obra pública a la obra, de acuerdo a la definición, que es ejecutado por algún órgano del Estado, ¿no? Llámese algún ministerio, gobierno local, gobierno regional, ¿no? Entonces, si una de estas entidades ejecuta obras, le llamamos obras públicas, ¿no? Yo te había mencionado que existen 2 formas de ejecutarlas. Cuando las ejecuta la propia entidad, se llama obras por ejecución presupuestaria directa o administración directa, ¿no? Esto es cuando la entidad ejecuta su propia obra. Llamamos obras por contrata, cuando la entidad, mediante un determinado concurso o proceso de selección, encarga la ejecución de la obra a una persona jurídica o una persona natural, ¿no? Que no tiene nada que ver con la entidad. Evidentemente cumpliendo un perfil, ¿no? Cumpliendo un perfil. Entonces ahí tenemos nosotros las obras por administración directa. Las obras por contrata. Cada una de ellas va a estar regulada, ¿no? Va a estar regulada. Por ejemplo, las obras por administración directa están reguladas pues en un decreto supremo de Contraloría, ¿no? Ahí nos va a mencionar que para que la entidad pueda ejecutar una obra bajo esta forma, debe demostrar su capacidad técnica y administrativa, ¿no? Y las obras por contrata, ya habíamos visto que están reguladas en la ley, bueno, en el texto único ordenado de la ley 30.225, ¿ya? De la ley 2.325. Yo cuando voy a ejecutar una obra, lo primero que tengo que ver es saber bajo qué sistema de contratación se ha dado esta obra, ¿no? Entendiendo que vamos a hablar ahorita de las obras por contrato, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son los sistemas de contratación y también a qué llamamos modalidades de contratación, porque cada uno va a tener sus propias características, ¿ya? Por ejemplo, el artículo 35 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado nos menciona, pues, cuáles son los sistemas de contratación de obras públicas, ¿no? Y nos menciona que existe el sistema de contratación a suma alzada, el sistema de contratación a precios unitarios y una combinación de los 2 sistemas anteriores, al cual llamamos un esquema mixto, ¿ya? Un esquema mixto. Entonces vamos a tener de esa forma, ¿ya? Vamos a tener de eso. ¿Cuándo es que hablamos del sistema de contratación a suma alzada? ¿Ya? A suma alzada.
¿Ya? Las contrataciones a suma alzada se dan cuando el postor es el participante en un proceso de selección de obra. ¿Ya? A él le llamamos postor, a la persona que se ha inscrito y va a participar en el proceso de selección, entendiendo que cumple todas las características que se exigen en ese proceso. ¿Ya? Llamamos el sistema de contratación a suma alzada cuando el postor oferta un monto integral, ¿ya? Por la ejecución de la obra. ¿Ya? Por ejemplo, acá el postor, estamos en un proceso de selección, por ejemplo, de ejecución de una posta médica o un centro de salud, y el postor dice, yo por hacer ese centro de salud voy a ofertar o lo voy a realizar por el costo de 2 millones de soles. O sea, él oferta un monto integral por ejecutar todo lo que está previsto en ese expediente técnico. ¿Ya? A eso le llamamos monto integral. Evidentemente, no solo él va a decir 2 millones de soles y ya está. Él tiene que presentar como parte de su oferta un desagregado de partidas, ¿no? Que sustentan este monto integral. Estamos hablando de metrados, estamos hablando de análisis de precios unitarios, ¿no? Él tiene que presentar este desagregado. También el postor va a ofertar un plazo determinado por la ejecución. O sea, él puede decir, yo oferto un monto integral, por ejemplo, 2 millones de soles por ejecutar el centro de salud y lo voy a realizar en 150 días. ¿Ya? Lo voy a realizar en 150 días. ¿Ya? Entonces, eso inicia una de las características de los que son sistemas de contrataciones a suma alzada. ¿Cuándo se pueden dar estos sistemas de contrataciones a suma alzada? ¿Ya? Estos sistemas de contrataciones a suma alzada se dan cuando se conoce las cantidades, las magnitudes y calidades de las actividades, de las tareas o de las partidas. ¿Ya? Cuando se conocen, se puede contratar bajo este sistema de suma alzada. ¿Ya? ¿En qué tipo de obras se puede conocer, estas cantidades, magnitudes y calidades? Normalmente en las obras, pues, de estructuras, de edificaciones, ¿no? De estructuras se conoce fácilmente la cantidad de actividad a desarrollarse, ¿ya? La cantidad de actividad a desarrollarse. Como acá el postor ha ofertado un monto integral, en otras palabras, se ha comprometido a ejecutar todo lo que está en el expediente técnico, este sistema de contratación presenta un orden de prelación. En caso haya alguna incompatibilidad entre la información del expediente técnico y por lo tanto se pueda jerarquizar qué información es la que se va a tomar como referencia. Por ejemplo, el orden de prelación son los planos que tienen una jerarquía sobre las especificaciones técnicas, que a su vez las especificaciones técnicas tienen una jerarquía sobre la memoria definitiva y a su vez tienen una jerarquía sobre el presupuesto. ¿Eso qué implica? Que implica que en una obra contratada bajo el sistema de suma alzada, si existiera un plano donde se detalla, por ejemplo, tomacorrientes en un ambiente, pero sin embargo, en el presupuesto no está considerado el costo, mejor dicho, no está considerado la partida de esos tomacorrientes de este ambiente en específico, y como los planos tienen una jerarquía
en el orden de prelación mayor que la del presupuesto, el contratista estaría obligado a ejecutar esa actividad aún sin estar presupuestada, sin estar presupuestada. ¿Ya? Por eso les digo, o sea, para que tú ejecutes obras públicas necesitas primero conocer el sistema de contratación. ¿Ya? Entonces, a tenerlo presente. Pero acá hay un ejemplo bastante claro. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un plano A1 se muestra una puerta para un ambiente de 2,20 m por 1 metro o 1 metro por 2,20 m y en un plano de detalle A5 se muestra la misma puerta pero de 80 por 2,20 m? ¿A quién le hacemos caso? Ya que los dos son láminas, por lo tanto tienen el orden de jerarquía mayor. Ante ese tipo de incompatibilidades de información, lo mejor que podrías hacer es consultar, ¿no? Es consultar a través del mecanismo de consultas que existe en nuestro reglamento, ¿no? Se consulta al supervisor y el supervisor responderá enviando la consulta a la entidad y la entidad la enviará al proyectista, ¿no? Es prácticamente la ruta que se sigue en el tema de consultas, ¿ya? La ruta que se sigue en el tema de consultas. Bien, esto con respecto al sistema de contratación a suma alzada. Cuando tenemos un sistema de contratación a precios unitarios? Cuando tenemos un sistema de contratación a precios unitarios. Ya, aquí, por ejemplo, también el postor, que es el participante, ¿no? En un proceso de selección, de ejecución de obras, aquí el postor va a ofertar. ¿Pero qué va a ofertar? Va a ofertar un precio por cada actividad, ¿ya? Va a ofertar un precio por cada actividad, ¿no? Un precio de cada partida. Y va a ofertar un plazo de ejecución, ¿ya? Y va a ofertar un plazo de ejecución. Esto es diferente al suma alzada. En el suma alzada, ofertaba un monto integral, acá no. Acá oferta un costo de cada partida, ¿ya? Un costo de cada partida. Al final, el contratista en este tipo de sistemas va a ejecutar, ¿no? Solamente lo que realmente se encuentre en campo, ¿no? Si hay mayores metrados, solicitará los mayores metrados, y si hay menores metrados, solicitará el deductivo, ¿no? Correspondiente. ¿Cuándo se da este sistema de contratación en las obras públicas? Este sistema de contratación se da cuando no se puede conocer con exactitud las cantidades o magnitudes de las actividades, de las tareas o de las partidas. ¿Ya? ¿En qué tipo de obras no podemos conocer con exactitud estas magnitudes o cantidades? Por ejemplo, son las obras por contrata. En las obras de carreteras, normalmente las partidas de corte, ya, mejor dicho, la magnitud o el volumen, como quieras llamarlo, de corte y relleno, recién lo vamos a conocer con exactitud durante la ejecución. ¿Ya? Durante la ejecución. ¿Ya? Después, o mejor dicho, antes de que ejecute yo este tipo de
de proyectos, este tipo de obras, no puedo conocer, ¿no? Por ejemplo, en una obra de carretera, el corte de talud se hace de acuerdo a una clasificación de suelo, ¿no? Una clasificación del tipo de material para corte, ¿no? Normalmente se tiene roca fija, suelta, material suelto, ¿no? Esa clasificación se hace para el expediente técnico, pero una vez ejecutada se vuelve a sacar otra clasificación ya con, eh, con los especialistas de cada uno de los dos representantes, ¿no? El primero con los especialistas de la residencia y el segundo con los especialistas de la supervisión. Se vuelve a clasificar el suelo y por lo tanto varían en algunas ocasiones estos taludes, ¿no? Estos taludes que están en función al tipo de material. Otra de las tipos de obras donde se contrata a precios unitarios son normalmente las obras de alcantarillado. ¿Ya? En las obras de alcantarillado, normalmente se da, porque no se puede conocer con exactitud la cantidad de movimiento de tierras, se dan este tipo de obras en sistemas de contratación a precios unitarios. ¿Ya? A precios unitarios. Un esquema mixto, un sistema de contratación de esquema mixto, es cuando en el expediente técnico, ¿no? Algunas de las actividades se pueden conocer con exactitud, están bien definidas sus magnitudes, mientras otros grupos de partidas, otro grupo de tareas, otro grupo de actividades, no se puede determinar con exactitud su magnitud y cantidad. Entonces, frente a este tipo de obras, es preferible contratar las actividades que sí se pueden definir como suma alzada, mientras las actividades en las que no se puede conocer su magnitud ni cantidad, ¿no? Se le puede contratar con precios unitarios. Tener estos dos sistemas dentro de de una misma ejecución de obra, se debe contratar bajo el sistema de esquema mixto, ¿ya? Bajo el sistema de esquema mixto. Entonces, por ahí voy a iniciar viendo, pues, lo que es las obras públicas. El artículo 36 del Decreto Supremo nos habla de las modalidades de contratación. ¿Ya? Nos habla, pues, de modalidades que contemplan la contratación de obras, ¿no? Y me habla de la modalidad llave en mano y me menciona la modalidad concurso-oferta. La modalidad llave en mano, ya el postor acá va a ofertar en conjunto, miren, el postor oferta en conjunto la construcción, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, ¿no? De la ejecución de la obra conjuntamente con la elaboración del expediente técnico. ¿Ya? Entonces, prácticamente estamos hablando de una serie de condiciones, ¿no? Una serie de condiciones. Mientras que el concurso oferta es cuando el postor oferta realizar la elaboración del expediente técnico y posteriormente la ejecución de la obra. ¿Ya? Entonces, lo que menciona que esta modalidad solo puede ser aplicable en la ejecución de obras
que se convoquen bajo el sistema de suma alzada, ¿ya? Siempre que el presupuesto estimado del proyecto corresponda a una licitación pública. Entonces ahí acabamos de ver los sistemas de contratación, ¿ya? Acabamos de ver los sistemas de contratación y estamos viendo pues las modalidades, ¿ya? Las modalidades. Esto para ir entrando un poco a lo que es la ejecución, pues la ejecución de las obras. Yo necesito, aparte de conocer la parte técnica, ¿no? Y para yo conocer la parte técnica necesito empaparme en los procesos constructivos, en los tipos de ensayos, ¿no? Toda esa parte de ejecución, necesito conocer esta parte contractual. Vamos a hablar de quiénes participan dentro de una ejecución de las obras. Mira, lo que vamos a ver es que dentro de la ejecución de las obras vamos a tener a quien elaboró el expediente técnico de obras, entendiendo que esta puede ser una persona natural o jurídica que se le conoce como el consultor de obras, ¿no? Quien elabora el expediente técnico es el consultor de obras. Durante la ejecución, ese consultor debe absolver las consultas que ocurran durante la ejecución. Es por eso que esos contratos de elaboración del expediente técnico deben tener cláusulas donde se mencione este tipo de condición. ¿Ya? A ese consultor se le conoce como el proyectista. ¿Ya? Se le conoce como el proyectista. Quien participa en el proceso de selección, ¿ya? Quien participa en el proceso de selección, ¿ya? Y es al que se le ha encargado la ejecución de la obra, se le conoce como el contratista, ¿ya? Entendiendo que este puede ser una persona natural o una persona jurídica. La entidad viene a ser quien tiene la necesidad de ejecutar la obra, ¿no? Evidentemente lo que busca es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de este procedimiento. A ello le llamamos la entidad. La entidad y el contratista son quienes tienen la relación contractual, son quienes tienen obligaciones contractuales entre ellos, ¿ya? Pero cada uno de ellos va a contratar a un profesional que los represente durante la ejecución. Por ejemplo, entendiendo que el contratista muchas veces no tiene, como dentro de su profesión, o no son personas entendidas en lo que es la ejecución de las obras, ¿no? Por eso es que tienen la necesidad de contratar a, de repente, ingenieros o arquitectos para ejecutar proyectos, ¿ya? Para ejecutar proyectos. Por ejemplo, el contratista va a contratar al residente de obras, ¿ya? El residente de obras es un profesional que está colegiado y habilitado, ¿ya? Y es designado por el contratista, ¿no? Previa conformidad de la entidad como residente de obra, el cual puede ser un ingeniero o un arquitecto según corresponda a la naturaleza de los trabajos. Este residente de obra no puede modificar, no puede ni pactar modificaciones al contrato.
¿Por qué creen que este residente de obras no puede pactar modificaciones al contrato? Porque es un trabajador del contratista. Entonces, como trabajador del contratista, él no está facultado, a realizar esos trabajos. ¿Quién es el supervisor de obras? El supervisor de obras es el representante de la entidad, entendiendo que también es una persona que debe tener una experiencia mínima de 2 años, debe estar calificado, ¿ya? Y de repente debe tener una experiencia igual o mayor a la del residente de obra, ¿ya? A la del residente de obra. Tampoco el supervisor está capacitado para pactar modificaciones al contrato, ¿ya? No está capacitado para modificar el contrato. En el tema de la supervisión, ¿ya? Entendiendo que la supervisión es una sola, ya voy a poner acá supervisión. Cuando la supervisión es una persona jurídica, o sea, una empresa, ¿ya? Él debe designar quién es el supervisor de obras. O sea, está bien, yo soy una empresa, hemos ganado la supervisión de la obra, pero debemos designar qué profesional va a tener la categoría de supervisor, o sea, quién va a ser el supervisor de obra. Cuando ese supervisor de obras trabaja para la propia entidad, ¿ya? Y la entidad lo designa a través de una resolución o alguna directiva, algún memorando, se le conoce como inspector de obra. Y cuando este supervisor no trabaja para la entidad, o sea, es una persona ajena a la entidad, se le llama como supervisor, ¿ya? Se le llama como supervisor. Entonces, para que lo tengan por ahí bastante claro, ¿ya? Bastante claro. ¿Qué obligaciones tiene este supervisor de obras? Miren, este supervisor debe estar de manera permanente y directa, ¿ya? No puede estar contratado en 2 obras al mismo tiempo, ¿ya? No puede estar contratado en 2 obras al mismo tiempo. Hay una pequeña diferencia entre cuándo es posible que el supervisor sea inspector o sea supervisor, ¿no? Entendiendo que el inspector es el que va a ser contratado o trabaja para la entidad. Bien, normalmente en obras que no superan los 4 millones, se puede considerar tener pues a los inspectores de obra, ¿ya? A los inspectores de obra. Pero en obras de mucho más monto, se sugiere que se contrate a un supervisor, más que todo por la envergadura de la obra y la necesidad de recursos que va a tener que tener este supervisor, por ejemplo, un equipo topográfico, un especialista de suelos. Entonces, se prefiere que debe contratarse un supervisor, ¿ya? Un supervisor. Otro de los conceptos que debemos tener claro durante la ejecución de las obras es el contrato, ¿ya? El contrato es el acuerdo que crea, regula, modifica o extingue una relación jurídica.
¿Ya? El contrato original es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro. El presupuesto de obra es el valor económico de la obra, ¿no? Estructurado por partidas. ¿Ya? Entonces, ya sé que es el contrato, ya sé que es el contrato original, ya sé que el presupuesto es el valor económico, evidentemente organizado, estructurado, ¿no? De las actividades con sus respectivos metrados y precios unitarios. ¿Ya? Acá vamos a mencionar algunos conceptos que he notado que se prestan a confusión, ¿no? Y se siguen prestando a confusión, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, a qué llamamos prestación adicional de obra y a qué llamamos una prestación nueva de obra, ¿ya? Entonces, mira, vamos a empezar con la prestación adicional de obra, ¿ya? Una prestación adicional de obra es el que tiene tres características, ¿ya? Es el que tiene tres características esta prestación adicional de obra. Por ejemplo, la prestación adicional de obra es aquella actividad o actividades o partidas o tareas que no están consideradas, dicen, en el expediente técnico. Esa sería la primera característica. O sea, las actividades que no están consideradas en el expediente técnico, ¿no? Sería una característica de la prestación adicional. Tampoco esa actividad que no está en el contrato. Sería la segunda característica. O sea, no está ni en el expediente técnico ni en el contrato la actividad. Sin embargo, nos menciona que resulta indispensable y necesario para cumplir con la meta del proyecto. ¿Ya? Para cumplir con la meta del proyecto. Entonces, una prestación adicional, evidentemente son actividades adicionales que no están previstas en el expediente técnico, tampoco están previstas en el contrato original, pero sin embargo esas actividades resultan indispensables y necesarias de ejecutar, ¿ya? De ejecutar. Listo. Con esto tenemos que es una prestación adicional. ¿Cuándo estaremos hablando de prestaciones de obras nuevas? Mejor dicho, actividades que van a ser catalogadas como obras nuevas. Y estas también tienen tres características. Las actividades no están consideradas en el expediente técnico. No están consideradas en el expediente técnico. Ni tampoco están consideradas en el contrato original. Y tampoco están consideradas en el contrato original. Y esas actividades no son indispensables ni tampoco necesarios. Entonces, para que esas actividades sean catalogadas como obras nuevas, no deben estar en el expediente técnico, no deben estar en el contrato y tampoco deben ser indispensables o necesarios para cumplir con la meta del proyecto. Si te das cuenta, entre una obra adicional, bueno, tareas adicionales y tareas nuevas de obra, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las obras adicionales sí son actividades indispensables y necesarias para cumplir con la meta del proyecto, mientras que las actividades de obra nueva no son indispensables ni necesarias. ¿Ya? Otra de las diferencias sería que, por ejemplo, los adicionales de obra van a regirse a un procedimiento
establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones. O sea, quiere decir que yo estoy ejecutando la obra, se me presenta la necesidad de trabajos adicionales, yo los voy a tramitar, pero sin dejar de ejecutar la obra. Sin embargo, en una obra nueva, esas actividades tienen que iniciar de nuevo en un proceso de selección. ¿Ya? Iniciar de nuevo en un proceso de selección. Vamos a hablar como parte de la ejecución de lo que son los adelantos de obras, ¿no? Entendiendo que muchas veces las entidades han previsto en las bases del proceso de selección otorgar liquidez al contratista a través de estos mecanismos que se llaman adelanto directo y para materiales. ¿Ya? Son dos tipos de adelanto que pueden dar la entidad al contratista. ¿Ya? Al contratista. ¿Y cómo funciona? Mira, tenemos el adelanto directo, que lo que busca es que el contratista tenga la posibilidad de alquilar de repente equipo o pagar alguna mano de obra, ¿no? A eso le llamamos el adelanto directo. Este adelanto directo, de acuerdo a las bases, se puede dar hasta un monto máximo del 10% del monto del contrato. ¿Ya? Entonces se puede dar ese adelanto. Con respecto al adelanto de materiales, esos valores también deben estar determinados en las bases que se va a dar este adelanto de material, ¿no? Y esto se puede dar hasta un 20% del monto del contrato, ¿ya? Un 20% del monto del contrato. ¿Cómo funciona el adelanto directo y el adelanto de materiales? Mira, imagínate pues que la obra sea de 1.000.000 de soles. ¿Ya? Y está previsto el adelanto directo. ¿Cuánto es el adelanto máximo que puede pedir el contratista? Puede pedir, pues, puede pedir 100.000 soles. Pero para que pueda la entidad otorgarle ese adelanto directo al contratista, el contratista tiene que presentar una solicitud y también tiene que presentar la factura de la garantía. ¿Qué quiere decir? Que si el contratista quiere pedir el 10% del monto del contrato, o sea, para nuestro ejemplo, 100.000 soles, el contratista tiene que ir y abonar 100.000 soles a una entidad financiera para que éste le brinde una carta de garantía. ¿Ya? Para que éste le ceda una carta de garantía. En otras palabras, el contratista quiere que le presten 100.000 soles, tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles. ¿Ya? Tiene que ir al banco y depositar 100.000 soles. Ya está. Ya está. Con respecto al adelanto de materiales, de la misma manera. Se tiene que presentar la solicitud del adelanto de materiales y del monto, y también se tiene que ir y presentar la factura, mejor dicho, la carta de garantía de ese monto. ¿Ya? De ese monto. Estos adelantos se van a dar en dos tiempos diferentes, te comento. Por ejemplo, el adelanto directo se tiene que solicitar
antes de que inicie el plazo del proyecto. Evidentemente, en un plazo no mayor de 8 días siguientes a la suscripción del contrato. ¿Ya? Siguientes a la suscripción del contrato, debe darse este adelanto. ¿Ya? Debe darse este adelanto. Y el adelanto de materiales, la solicitud va a estar en función a un cronograma que debe estar previsto en las bases de licitación, ¿ya? En las bases de licitación. Y se va a solicitar este adelanto de materiales una vez iniciado la obra, ¿no? Entonces va a existir este cronograma de solicitud, ¿ya? Va a existir este cronograma de solicitud. Me ha tocado estar en obras, en la parte de las obras públicas, ya como ingeniero e inspector. He estado en la parte de obras públicas y la sorpresa es que en algunas obras, en ese momento que estábamos como entidad, teníamos en ejecución, el supervisor y el residente que estaban ejecutando estos proyectos no tenían claro cuándo había iniciado la obra, teniendo como duda si la obra inició el día que se firmó el acta, ¿no? O inició unos días antes, o simplemente no colocaron nada y ellos siguieron avanzando, ¿no? Siguieron avanzando. El artículo 176 nos menciona el inicio del plazo de ejecución de una obra. ¿Ya? Nos está mencionando ese inicio del plazo de ejecución. Y nos dice que las obras públicas van a iniciar al día siguiente de que ocurran estas condiciones. Por ejemplo, primero, que la entidad notifique al contratista quién es el inspector o quién es el supervisor de la obra. ¿Ya? Entonces, para que inicie una obra, tiene que existir el ingeniero residente y tiene que haberse contratado al supervisor de obra. La segunda condición es que la entidad haya hecho entrega del terreno de manera total o parcial, entendiendo que en estos momentos hay muchos proyectos donde se entregan de manera parcial los proyectos, ¿no? Y posteriormente se entregan de manera total, ¿ya? Se entregan de manera total. ¿Cuál es la tercera condición? Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales, ¿no? Insumos, de acuerdo con lo que las bases hubieran asumido como obligación. La cuarta condición es que la entidad haya entregado al postor ganador el expediente técnico de obra, ¿no? Hay que recordar que en un proceso de selección los postores se inscriben, ¿no? Hagan un pequeño derecho y se inscriben. Y se escriben. Pero si este expediente no ha sufrido modificaciones durante la etapa de consultas y observaciones, la entidad asume que ya el expediente ha sido entregado. Y finalmente, otra de las condiciones es que se haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿no? Siempre y cuando este adelanto están establecidas en las bases del proyecto, ¿ya? En las bases del proyecto. ¿Ya? Esto que estamos viendo es la parte contractual. Lo que estamos queriendo es plasmar eh, esa parte que es
que es de ejecución, ¿no? Que es de ejecución de las obras, ya que es de ejecución de las obras. Pero un momentito. Bueno, vamos a continuar, ¿ya? Tenía que abrir ahí la puerta. Bien, durante la ejecución también nos vamos a dar con la parte técnica de ejecución, que muchas veces le prestamos una relevancia mayor, por así decir, que a la parte contractual. Y la verdad es que hay que darle la misma condición, ya que muchas veces con la parte contractual no podemos muchas veces cobrar. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes sabían que según lo que menciona Contraloría General, que las obras adicionales ejecutadas sin permiso, por así decirlo, no se van a pagar. Entonces, mira, tú puedes ejecutar actividades pensando que de ahí las vas a cobrar y te das con esta parte contractual. Que si bien es cierto, de repente en su momento sí las van a poder cobrar, pero va a pasar después de un arbitraje y después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo. Entonces hay que darle la importancia a estas dos partes, ¿no? La parte técnica de ejecución y también la parte contractual. Dentro de la parte técnica vamos a tener inspecciones o controles, ¿ya? O controles de obra. Ya estos controles van a iniciar con el informe de revisión del expediente técnico, o lo que antes se conocía como el informe de compatibilidad, ¿no? Teníamos el expediente técnico, íbamos al terreno, nos daban un tiempo prudencial y emitíamos un informe de las incompatibilidades, posibles adicionales, posible necesidad de trabajos adicionales o riesgos y se colocaban en este informe. ¿Ya? Se colocaban en este informe. Con respecto a los controles, si yo estoy haciendo algunos trabajos de repente de compactado, ¿no? Voy a tener que controlar esos trabajos, por ejemplo, con ensayos de densidad, ¿no? Ensayos de densidad para medir el grado de compactación, ¿no? Aunque ya este cono de arena que se usa para el control de densidad ya se está dejando de utilizar, ¿no? Ya se está dejando de utilizar. En algunos tipos de obra yo voy a tener verificaciones. Por ejemplo, acá se está utilizando un ensayo de densidad, pero se está utilizando el densímetro nuclear, ¿no? Prácticamente ya no se usa el cono de arena, ¿no? Acá estamos haciendo un control, ¿no? De, de viga Winkelmann, ¿no? Control de deformación, ¿no? Control de deformación. También tenemos perforaciones con diamantina. Está verificando el espesor de la carpeta asfáltica. Entonces ahí vamos a tener todos esos controles, donde voy a encontrar la forma de saber que están bien realizados. Prácticamente voy a tener que leer las normas técnicas peruanas, ¿no? Voy a tener que agarrar el manual de controles y ensayos de carreteras, donde ahí también se me muestra la forma de ejecutar cada uno de estos controles.
Entonces, para saber los controles, yo tengo que saber las normas, ¿no? He entendido que la norma de concreto armado, la E060, la norma de albañilería, estoy en la E070, nuestra norma de cargas, la E020, ¿no? Entonces, yo voy a tener que tener bien claro todas las condiciones que me hablan esas normas para poder saber y poder controlar, ¿no? A través de estos ensayos, ¿ya? A través de estos ensayos. Bien, otro de los puntos que tienes que conocer durante la ejecución de las obras son las penalidades, porque lo que va a hacer estas penalidades es generarte, pues, muchos dolores de cabeza con el tema de pagos, ¿ya? Con el tema de pagos. Por ejemplo, lo primero que vamos a saber es que las penalidades constituyen contractualmente un mecanismo de resarcimiento para la entidad, la cual se va a generar cuando el contratista, ¿no? Cuando el contratista incumple las condiciones pactadas, las condiciones de las prestaciones pactadas, ¿no? Por ejemplo, una de las condiciones es que el contratista se ha comprometido a ejecutar la obra en un plazo determinado, ¿ya? En un plazo determinado. Por ejemplo, ese es un compromiso. Cuando él incumple va a haber una penalidad, ¿ya? Eso como ejemplo. ¿Cuántos tipos de penalidades tenemos? Según nuestro reglamento, tenemos dos tipos de penalidades, ¿no? Tenemos la penalidad por mora, ¿ya? La penalidad por mora y otro grupo de penalidades que se llaman otras penalidades, ¿ya? Entonces ahí están los dos tipos de penalidades, ¿no? La penalidad por mora, que es la penalidad por atraso, y la penalidad en el grupo de otras penalidades. Cada uno de ellos pueden atribuir un monto de hasta el 10% del monto del contrato como penalidad. ¿Cómo se van a pagar? ¿Cómo se van a pagar estas penalidades? Estas penalidades se van a deducir de los pagos a cuenta. ¿Quiénes son los pagos a cuenta? Son las valorizaciones, ¿ya? Entonces se van a deducir o se van a pagar estas penalidades durante la ejecución de la obra de las valorizaciones. También se van a pagar del pago final, entendiendo que en la etapa de liquidación se va a determinar exactamente cuánto costó el proyecto y de que si existe un saldo a favor, ¿no? Para pagarle al contratista. Si existiera este saldo, de ese saldo se van a cobrar las penalidades. También se van a cobrar las penalidades de las garantías. Por ejemplo, cuando a mí, o yo soy un postor y gano la ejecución de una obra, yo presento una carta de garantía de hasta el 10% del monto del contrato, ¿no? Con la intención de que si yo tengo incumplimientos, ¿no? Se van a ejecutar esas garantías, ¿ya? Esas garantías. ¿Ya? A ver por ahí su audio, vamos a decirle ahí. Puede verificar su audio al continuar. La penalidad por mora va a estar en función al artículo 162, ¿ya? Al artículo 162. Y lo que menciona que en el caso de retraso injustificado del contratista, o sea, mejor dicho, cuando te atrasas y tiene la culpa el contratista, o es por culpa del contratista, ¿ya? ¿Cómo se va? Ya sabemos que
esta penalidad puede ser hasta el 10% del monto del contrato. Ya eso está más que claro. Pero, ¿cómo se va a calcular? Y lo que menciona este artículo 162 es que esto se va a calcular en función a la penalidad diaria. ¿Cómo calculo esa penalidad diaria? Lo calculo como el 0.10 por el monto vigente dividido entre un factor de F por el plazo vigente en días. Yo puedo conocer cuál es el monto vigente y cuál es el plazo vigente. Mi único inconveniente sería el factor de F. Y ese factor de F va a variar en función al tiempo de la obra. Por ejemplo, si el tiempo de mi obra es igual o menor a 60 días, ese factor de F va a ser 0.40. Y si yo tengo obras con plazos mayores a 60 días, ese factor de F va a ser igual a 0.15. Con esta expresión, yo voy a calcular una penalidad diaria. ¿Ya? Una penalidad diaria, al cual lo voy a multiplicar por los días de atraso. ¿Ya? Por los días de atraso. Pero ese valor de penalidad nunca va a superar al 10% del monto del contrato. O sea, tiene que ser menor o igual al 10% del monto del contrato. O sea, eso quiere decir que puede darse el caso de que va a llegar un punto en que el contratista esté atrasadísimo, pero no va, esa penalidad no va a crecer. Ya alcanzó la penalidad máxima del 10%. Ya, del 10%. De ahí voy a ver el otro grupo de penalidades que se llaman otras penalidades. Y lo que nos menciona es que el reglamento establece pues que estas penalidades de este grupo son distintas a la penalidad por mora, ¿ya? A la penalidad por mora. Estas penalidades se van a calcular de forma independiente a la penalidad por mora. Lo que tienes que saber que estas penalidades deben estar previstas ya en el contrato o en las bases. Si no, no te van a poder aplicar estas penalidades. Por ejemplo, ahí estoy mostrando algunas penalidades de algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí dice penalidad por cambio de personal sin previa autorización por parte de la entidad. Nos menciona que la multa va a ser entre 0.5 UITs hasta una UIT. Por ejemplo, también cuando el ingeniero residente o personal propuesto no se encuentra de manera en la obra, también te pueden multar, mira, 0.20 UITs. ¿No? Por no entregar el cuaderno de obra a la entidad, en el caso de resolución contractual, también puede haber una penalidad. Cuando el contratista no realiza los protocolos de pruebas, también se pueden presentar. También se pueden presentar estas otras penalidades, ¿no? Por no poner el cartel de obra. ¿Ya? La suma de los montos de estas penalidades nunca pueden superar el 10% del monto del contrato. ¿Qué pasa cuando yo alcanzo? ¿Qué pasa cuando yo alcanzo la penalidad máxima? O sea, cuando ya me han penalizado hasta el 10% del monto del contrato, yo quiero acabar la obra, sigo avanzando. Lo que va a pasar es que en el artículo 164, causales de resolución de obra,
nos menciona que una causal para que la entidad me resuelva el contrato, ¿ya? Es que se haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades durante la ejecución de la prestación a cargo, ¿ya? A cargo. Entonces, no es que me convenga a mí tener las penalidades, ¿no? Estamos hablando de un montón de dinero, ¿ya? Estamos hablando de un montón de dinero. Bien, otra de las cosas que debes conocer durante la ejecución de las obras públicas es lo que yo te había mencionado hace un momento, lo que es el informe de compatibilidad. Pero ya no lo conocemos como informe de compatibilidad, sino se conoce como la revisión del expediente técnico de obra, ¿ya? Donde se le va a dar un plazo para que el contratista, evidentemente a través del residente, él pueda hacer este informe técnico de revisión del expediente técnico de obra. Por ejemplo, si la obra es menor a 120 días, el residente o el contratista va a tener 15 días calendario para hacer este informe, ¿no? Si el plazo es mayor de obra a 120 días, el contratista tiene hasta 30 días calendario para hacer este informe. Eso lo va a enviar al supervisor y el supervisor, si la obra es menor a 120 días, va a tener 7 días calendario para pronunciarse respecto a este informe, ¿no? Y enviarlo a la entidad. Y para un plazo mayor a 120 días, el supervisor tiene 10 días calendario para emitir una opinión y enviarlo a la entidad. ¿Qué va a haber en este informe de revisión del expediente técnico? En este informe de revisión del expediente técnico se pueden colocar las posibles obras adicionales, los posibles riesgos del proyecto, las consultas, ¿no? Entre otras cosas de relevancia, ¿ya? Entre otras cosas de relevancia. Ya está. Vamos a ver la parte importante que es la de cobrar, porque está bien, yo soy contratista, yo quiero ejecutar las obras, son días calendario. Acá hay una consulta, ahí bien Joel nos está, el ingeniero Joel nos está preguntando. Me dice, ingeniero, ¿y esa revisión del expediente técnico, son días calendario o días hábiles? Y eso va a estar en función al artículo 177, donde nos menciona que dentro de los 15 días calendario, ¿no? Nos dice que son días corridos, incluyen los feriados, sábados y domingos, prácticamente días calendarios, ¿no? Nos menciona que yo debo hacer el informe, ¿no? Acá está el extracto de la norma, ¿no? Son días calendario, mi estimado ingeniero. Normalmente en la norma te comento, ya que algo interesante, es que cuando se refiere a días, en la norma está hablando de días calendario, ¿no? O sea, si no dijera días calendario, dijera, por ejemplo, 15 días, la norma se está refiriendo a días calendario, ¿ya? Solamente días hábiles lo tiene que colocar sí o sí, ¿ya? Entonces eso para comentarte, acá me dice, ingeniero, entonces serían 22 días. 22 días, a ver de dónde salió el número 22 días. Está sumando prácticamente los 15 días más 7. En realidad no, mi estimado ingeniero. El contratista tiene 15 días nada más. ¿Ya? Los otros 7 días son del supervisor y no es que trabajan en conjunto. Cada uno tiene sus propias obligaciones contractuales.
¿ya? Entonces solo son 15 días, ¿ya? Y el supervisor tiene 7 días para leer lo que está en ese informe e ir a corroborar. Pues imagínate que el contratista diga, manda 100 metros lineales de vereda a realizar, ¿no? El expediente técnico, pero yo me he ido a campo, dice el contratista, y solamente hay 90, porque la cuadra es de 90 metros lineales. Entonces el supervisor le llega esa información y el supervisor no va a decir, ah, ya está bien, no, tiene que leer y ir a campo y verificar, por eso es que tiene ese plazo, ¿ya? Tiene ese plazo. Como eso, para aclarar un poco, pero consulten, ¿no? Consulten para poder realizarlo. Acá me dice el ingeniero Miguel, ingeniero me dice, si soy segundo residente y el primero no lo realizó la revisión del expediente técnico. Yo entiendo acá, el ingeniero Miguel, entiendo pues que el residente es uno solo. Lo que puede haber es que el residente, el profesional que ha sido residente, de repente ha ocurrido, por ejemplo, un caso muy fortuito y tiene que dejar de ser residente y se va a contratar a otro profesional, ¿no? Por eso es que le está llamando el segundo residente. Desde ahí partimos, ¿no? Desde ahí partimos. Y él me dice, ingeniero, o renunció, como dice acá, ¿no? Renunció por motivos de salud. Ya está. Y me dice, ingeniero, no lo hizo. Pues si no lo hizo, el plazo se acabó. Y por lo tanto, eso debe estar previsto en las otras penalidades y lo más probable es que te penalice. Por otro lado, si no estuviera, es una obligación contractual porque está en la norma. Entonces el supervisor debe exigirte, o sea, ya está bien, ya acabó el plazo, ¿no? Yo tenía 15 días, yo soy supervisor y no lo has presentado. Entonces yo te voy a mandar una cartita como supervisor diciéndote, mira, residente, ya pasó 30 días y no presentas el informe. Y así te voy a mandar 1, 2, 3 cartas y recuerda que hay un artículo o dentro de las obligaciones contractuales, si tú no las cumples, el ingeniero supervisor puede pedir el cambio del profesional, aduciendo pues de que no está en capacidad de ejecutar la obra. La responsabilidad es esa, te pueden sacar. Y a la empresa la pueden multar, pues, la pueden multar. ¿Ya? Entonces, sugiero que a pesar que se haya culminado el plazo, se presente el informe, porque es obligación contractual. Se presente el informe mediante carta, se asiente en el cuaderno de obra, para que no tengan problemas más adelante, ¿ya? Para que no tengan problemas más adelante. Las valorizaciones, yo dije, lo importante de las valorizaciones es que el contratista tiene la necesidad de cobrar los trabajos que ha realizado. ¿Ya? Muchas veces en las valorizaciones no se presentan, por ejemplo, planos, fotografías. El contratista dice, no, me falta tiempo. Lo que no entiende es que eso es el sustento para que él cobre, ¿no? Para que él cobre. Entonces, esto es lo importante. La valorización, según el artículo 194, tiene el carácter de pago a cuenta. ¿Cómo así? Quiere decir que al final de la obra van a revisar, en realidad no los metrados, sino van a revisar el tema de reajuste. Y en base a ese reajuste se va a calcular realmente cuánto es lo que se le debe pagar al contratista. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que hay un carácter de pago a cuenta. O sea, te pago ahorita, pero te voy a revisar al final realmente cuánto te debería pagar. ¿Ya? La valorización es la cuantificación de los trabajos, ¿no? En un periodo de tiempo, normalmente el periodo es mensual, y son expresados en costos, ¿ya? Son expresados en costos. ¿Ya? Esta valorización corresponde al monto de los trabajos ejecutados, ¿ya? Y al mismo tiempo, como estos trabajos que se están ejecutando, se están cobrando con precios a fecha del expediente técnico, mejor dicho, con costos atrasados, estos se deben reajustar, ¿ya? Y se van a reajustar a través de los reintegros
¿ya? El reintegro es igual a la valorización del mes multiplicado por el valor de la variación del precio menos 1, ¿no? Mejor dicho, resolviendo la fórmula polinómica, menos 1 por la valorización del mes me da el reintegro, sea positivo o sea negativo. ¿Ya? Sea positivo o sea negativo. Para que una actividad sea considerada valorizada, esta debe estar culminada, evidentemente, nada de proyectado, debe estar culminado y al mismo tiempo debe cumplir con lo previsto en las especificaciones técnicas, ¿ya? En las especificaciones técnicas. Por ejemplo, si a mí me mencionan, ingeniero, yo soy el residente y le digo, yo voy a valorizar el día de hoy todo este material de mejoramiento con material OVE. ¿Tú como supervisor lo valorizas? No, pues porque las especificaciones técnicas me dicen que esto debe tener un grado de compactación. Y mientras no salga el certificado de ese ensayo, yo no puedo valorizar esta actividad. Entonces, las actividades o partidas que se van a valorizar deben cumplir con la exigencia prevista en la especificación técnica, ¿ya? En la especificación técnica. Eso para aclarar, ¿ya? Para aclarar. Por ejemplo, acá también tenemos otra compactación. Acá estoy viendo yo como supervisor que se está compactando, pero tampoco lo puedo valorizar hasta que no se realice el ensayo correspondiente. ¿Ya? El ensayo correspondiente. ¿Cómo se van a pagar estas valorizaciones? Se van a pagar, por ejemplo, el contratista con el supervisor, ¿ya? Van a formular y valorizar conjuntamente los metrados, ¿ya? O sea, no es que van a conciliar ni se van a poner ahí ya te voy a valorizar un poco más, un poco menos, no, sino que el contratista presentará una lista de trabajos y el supervisor, evidentemente, con su equipo también tiene su ametrado, ¿no? Y van a comparar. Y si es cierto, van a decir que está bien realizado, si no se van a expresar ahí. ¿Ya? Pero no es que van a decir, allá esta vez te has hecho 100 metros de vereda lineales, pero te voy a valorizar esta vez 150. No estoy diciendo eso. Las valorizaciones se van a elaborar el último día de cada periodo. Normalmente el periodo es mensual, entonces se van a elaborar el último día del mes. Pero sin embargo he tenido proyectos donde los periodos han sido quincenales. ¿Ah? También puede darse el caso. El supervisor, una vez que el contratista le entrega la valorización, el supervisor tiene 5 días, ¿no? Contados a partir del primer día hábil del mes siguiente, ¿ya? Para hacer la revisión de metrados. A pesar que ya ha habido un día donde ya han conciliado, ¿no? Han trabajado conjuntamente, han revisado los metrados, eso no quiere decir que el contratista presente lo mismo. Muchas veces no presenta lo mismo. Entonces tú como supervisor tienes que hacer esa revisión. ¿Ya? Tienes que hacer esa revisión. Y para eso tienes 5 días. ¿Ya? Tienes 5 días. Una vez pasados los 5 días, el supervisor, o mejor dicho, la valorización va a ingresar a la entidad y la entidad tiene hasta el último día del mes, ¿ya? Del mes para realizar el pago. ¿Ya? Para realizar el pago. ¿Qué debe contener estas valorizaciones? ¿Qué debe contener estas valorizaciones? ¿Ya? Estas valorizaciones van a contener una serie de documentos que van a sustentar los trabajos, ¿no? Van a contener hojas de metrados, lista de metrados afectados por precios unitarios, van a contener cuadro de cálculos, croquis, amortizaciones, garantías, o sea, va a haber una serie de documentos con la intención de sustentar los trabajos, ¿ya? Sin embargo, esto no está normado, ¿ya? Esto no está normado.
al no estar normado, no quiere decir que el contratista va a presentar lo que él quiere, sino que hay entidades que ya han regulado mediante directivas los documentos que se van a utilizar. Por ejemplo, esto es de la Municipalidad Provincial acá del Santa, donde nos menciona que las valorizaciones se van a presentar con todos estos documentos, con un informe técnico de obra, con una copia del contrato, la factura, la carta de fianza, el RNP, la memoria descriptiva, los metrados, el cálculo de la fórmula polinómica, los reintegros. Entonces, vamos presentando con todas estas listas, con la intención de sustentar los trabajos que se están valorizando. ¿Ya? Valorizando. ¿Qué tipos de valorización tenemos? Tenemos la valorización principal, que es de lo que hemos estado hablando. Después, recuerdas que la entidad tenía que pagarte el último día del mes siguiente. Si la entidad no te paga el último día del mes siguiente y lo hace después de 2 meses, tú tienes el derecho a cobrar intereses. ¿Y cómo cobras esos intereses? Esos intereses lo cobras a través de una valorización de intereses. Imagínate que haya ocurrido paralizaciones, ¿no? Y tú dirás, si hay una paralización, no hay ningún costo en el que yo incurra. La verdad es que no es cierto, porque si hay una paralización, tú tienes el gasto del vigilante, de repente has alquilado equipos, o de repente algunos trabajos que se han dañado. Entonces, hay una serie de costos que ocurren durante una paralización. Costos que no son muchas veces por culpa tuya, ya que la paralización no es un problema del contratista en algunas ocasiones. ¿Cómo cobras esos trabajos? Lo cobras a través de valorizaciones de mayores gastos generales. Si tú tuvieras obras adicionales y ya las ejecutaste, ¿cómo cobras esos trabajos adicionales? Lo cobras a través de una valorización de adicionales de obra. Y si tú tuvieras mayores metrados, ¿cómo cobras esos mayores metrados? Cobras a través de valorizaciones de mayores metrados. Bien, de esta manera tenemos los 5 tipos de valorizaciones que se pueden presentar durante la ejecución de las obras. ¿Ya? Durante la ejecución de las obras. Si bien es cierto, hablar de la ejecución de las obras públicas, ya te había dicho que involucra 2 escenarios, ¿no? La parte técnica y la parte contractual. Las 2 son importantes durante la ejecución de los proyectos. Esto es lo que yo he querido mostrar en esta pequeña sesión, en este tiempo que nos brinda pues la plataforma de Coincin Civil. Yo no sé si habrá alguna consulta antes de terminar y mencionar pues que se está compartiendo de todas maneras un material, ¿no? Un material que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Las normas contractuales, archivo referente a las fórmulas polinómicas, qué son las obras atrasadas, a qué le llamamos obras adelantadas, algunos ejemplos de valorizaciones. También estoy poniendo algunos ejemplos de ampliaciones de plazo, ya, valorizaciones y un expediente de un colegio, ¿no? Donde pueden de repente ustedes ahí interesarles y otra serie de documentos que se están compartiendo. Bien, si ustedes no tienen alguna consulta, ¿no? Para poder responder antes de culminar esta sesión, mientras voy cerrando este archivo, que no sé por qué ha aparecido. Y si no hubiera consultas, pues me queda más que agradecerle primero a los participantes, a los que han tenido la particularidad de consultar,
aportando pues mediante las consultas a esta charla, ¿no? A los que nos están visualizando a través de la plataforma de Coicin Civil, y agradecer también pues a los amigos de Coicin Civil por la consideración de permitirme compartir más que todo algo de información y algo de experiencia durante sus transmisiones. Bien, yo me despido esperando volverlos a encontrar. Cualquier consulta a través de la plataforma de Coicin Civil y nos estamos viendo en una nueva charla. Gracias.